Gran parte de lo que entendemos sobre el dolor parte de una idea muy simple. Si duele, algo está dañado, pero para poder analizar esa idea en profundidad primero, necesitamos comprender cómo funciona el sistema que produce la experiencia de dolor. Porque muchas veces hablamos de dolor crónico, de sensibilización, de regulación, de amenaza, pero no siempre nos detenemos a explicar qué es el sistema nervioso. Y si no entendemos cómo funciona este sistema que produce el dolor, es muy difícil poder comprender el por qué a veces el dolor persiste aunque el tejido ya se haya cicatrizado. Entonces, antes de hablar de tratamientos, antes de hablar de ejercicios, de estrategias, me parece muy importante entender este sistema. Cuando hablamos de sistema nervioso, estamos hablando de ese sistema de regulación del cuerpo. No es solamente el cerebro, incluye el cerebro, la médula espinal y toda una red de nervios que recorren el cuerpo. Es el sistema que recibe información constantemente, tanto del entorno como del interior de nuestro cuerpo. La integra y toma decisiones. Decisiones automáticas, no conscientes, que ocurren en milisegundos. Este sistema nervioso está permanentemente evaluando lo que sucede. Evalúa nuestras sensaciones físicas, evalúa nuestros movimientos, evalúa nuestras emociones, evalúa experiencias previas y contexto. Y con toda esa información responde. La prioridad de ese sistema es que no estés cómodo o que estés relajado ni que te muevas sin dolor. La prioridad es que estés a salvo, que sigas vivo. Para eso está haciendo siempre una evaluación constantemente, aunque no te des cuenta, ¿esto es seguro o esto es inseguro? Esa pregunta se responde todo el tiempo en un segundo plano, y cuando este sistema interpreta que algo sucede y puede ser una amenaza activa, mecanismos de protección se ponen en acción. Esa protección puede manifestarse como tensión muscular, rigidez, aumento del ritmo cardíaco, evitación del movimiento y también dolor. El dolor es una de las formas que tiene este sistema nervioso de protegernos. En el dolor agudo, la relación suele ser un poco más clara. Hay un daño en el tejido, el sistema lo detecta como amenaza y aparece dolor, y esa respuesta es coherente y necesaria. El problema empieza cuando el dolor se vuelve persistente y la relación entre el daño y el dolor deja de ser tan directa, porque el dolor no es simplemente una señal que sube desde el tejido como si fuera un cable eléctrico que transmite información de manera lineal. El dolor es una experiencia que el cerebro construye integrando múltiples variables. Integra señales físicas provenientes de los tejidos, pero también integra memoria, integra experiencias previas, creencias, expectativas, emociones y el contexto. Es un proceso activo, no es un reflejo simple. Por eso, dos personas pueden tener hallazgos similares en una resonancia y experiencias de dolor completamente diferentes. El tejido por sí solo no explica toda esa experiencia. Entonces, pensemos en un ejemplo que es bastante frecuente. Una persona tiene un episodio fuerte de dolor lumbar. Durante varias semanas se mueve menos, evita inclinarse, escucha que tiene desgaste, lee informes que describen cambios degenerativos y empieza a sentir miedo. Ese episodio inicial puede haber tenido una base tisular clara, pero con el tiempo ese tejido cicatriza. Sin embargo, el sistema nervioso ya aprendió algo. Aprendió que inclinarse puede ser peligroso. Si cada vez que intenta inclinarse aparece dolor, ese aprendizaje se refuerza y el sistema puede empezar a anticipar amenaza incluso antes que exista un daño real. Cuando anticipa amenaza, activa protección y esa protección puede ser dolor. No necesariamente porque haya una lesión activa, sino porque
El sistema está intentando proteger en base a lo que aprendió. Cuando hablamos de sensibilización, nos referimos a un aumento de reactividad. Es como si el umbral para activar la alarma bajara. Antes necesitabas un estímulo más intenso para que el dolor apareciera y ahora alcanza con un estímulo más leve. No porque el cuerpo sea más frágil, sino porque este sistema está más sensible y esa sensibilidad no aparece de la nada, se fue construyendo a través de esa experiencia repetida. El sistema nervioso aprende por repetición. Cuanto más se activa un circuito, más eficiente se vuelve. Eso es una ventaja cuando hablamos de aprendizaje motor o de habilidades, pero también puede consolidar respuestas de protección que ya no son necesarias. Si durante meses o años se repite esa asociación entre movimiento y peligro, esa red neuronal se termina fortaleciendo. Entonces, es muy importante saber que también hay otro elemento importante acá en este significado. La forma en que interpretamos esa sensación influye en la respuesta del sistema. Si cada vez que aparece dolor lo interpretamos como daño grave, como deterioro progresivo o como algo que no tiene solución, el sistema puede aumentar su nivel de protección y esto sucede que si el contexto emocional es de amenaza constante, estrés o incertidumbre, la reactividad también puede aumentar. Entonces, esto no significa que el dolor sea imaginario ni que sea simplemente psicológico en el sentido trivial. Es una experiencia biológica real, pero modulada por múltiples factores. Este es el resultado de cómo este sistema integra esa información y decide proteger. Cuando entendemos cómo funciona el sistema nervioso, cambia la manera en que abordamos el dolor persistente. Dejamos de buscar exclusivamente una estructura dañada como única explicación y empezamos a pensar en regulación, en sensibilidad, en aprendizaje, en cómo ayudar a este sistema a reinterpretar seguridad. Eso puede incluir movimiento progresivo, puede incluir una exposición gradual, puede incluir educación adecuada, reducción del miedo asociado y sobre todo trabajo sobre el contexto. Entonces no se trata de negar el dolor ni decir que todo está en la cabeza, se trata de comprender que el dolor es una respuesta compleja de un sistema que está intentando proteger. Entender el sistema nervioso no va a eliminar el dolor de un día para el otro, pero cambia el marco desde el cual lo empezamos a analizar. Y cuando cambia este marco, empiezan a cambiar las decisiones terapéuticas y cambia la relación con el movimiento y con el propio cuerpo. Por eso, antes de hablar de dolor crónico como diagnóstico o etiqueta, me parece fundamental entender el sistema que está generando la experiencia, porque cuando algo empieza a tener lógica, deja de ser un misterio incontrolable y puede convertirse en algo a trabajar. O sea, con todo esto que te dije, quiero transmitirte que los paradigmas sobre dolor han evolucionado y han cambiado. Por eso es tan importante como profesional de la salud, de todas nuestras disciplinas, de las distintas que integran la salud, que esto lo sepas. Te acompaño siempre. Mi nombre es Marcela Olano.